Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en el programa Poeticando con Ledesma. En este bello espacio, la librería Rosario Castellanos, por lo cual mandamos un agradecimiento al Fondo de Cultura Económica que nos ha brindado esta oportunidad. En esta ocasión estaremos poeticando con Eli Neira, una extraordinaria poeta chilena. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acudir al llamado. Bueno, muchas gracias por la invitación y también muy agradecida del espacio, muy lindo, impresionante, muy grande también. Qué bueno que te guste. Voy a leer nada más una breve semblanza y comenzamos. Eli Neira es poeta, performancera, periodista y artista visual chilena. En 2003 publicó Abyecta, de contenido erótico y crítica social, con el que ganó la beca Fondart para desarrollar el video instalación Abyecta, poesía en expansión. Su obra ha sido adaptada a teatro y música. Ha publicado Hardcore Hotel en 2008, Pop Life en 2012, Hocicona en 2017, Hago el amor conmigo misma en El vertedero de la historia en el año 2023. Sus obras tienen un contenido crítico de la situación social, política y del sistema económico neoliberal. Ha llevado a cabo una crítica feminista y decolonial. Y estamos poeticando con Eli Neira. Eli, no suelo comenzar las entrevistas con una lectura, pero en esta ocasión sí me gustaría comenzar con un fragmento de tu libro, porque me parece que es muy revelador y que sea un detonante para comenzar a platicar. De En el vertedero de la historia hacia una poesía claroscura, escrito por Eli. Para mí la escritura es como tener ganas de hacer pipí y no encontrar un baño cerca. Hay un malestar inicial, indeterminado y creciente, que si no es puesto en palabras, comienza a carcomer por dentro. En mí, primero es el malestar, después la poesía, nunca de otra manera. De ahí que mi poesía le sepa a vómito a algunos lectores muy sensibles. De ahí que incomode porque nace del espanto, no de las delicias ni del privilegio. Yo no tengo rosas, sino cuchillos y una indigestión de la puta madre. Me parece revelador digamos, incipit en tu libro, porque pues es muy contundente cómo abordas la poesía. Y me gustaría preguntarte, ¿este carácter de tu poesía es una decisión que tú tomaste de escribir de esa manera, o es algo inevitable que tiene que ver más con tu personalidad, con tu desarrollo histórico, de tu momento de vida, de tu desarrollo en Chile, etcétera? Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, o un poco de lo uno y un poco de lo otro. Yo no puedo dejar de pertenecer a la generación que pertenezco, que es la generación de la postdictadura. Yo nací en 73, por lo tanto toda mi infancia, adolescencia, toda mi formación también como lectora fue en plena dictadura, en un contexto donde la sociedad chilena estaba dividida entre, más de lo que está ahora, digamos, muy polarizada, y o eras fascista o eras de la resistencia. Sí. Yo era de la resistencia. Era muy niña, pero todo mi entorno era de la resistencia. ¿Por tus padres, Mis tu familia? padres, yo vengo de una familia obrera, yo vivía en un barrio obrero donde existía la resistencia y luchas campales con los militares todo el tiempo. Entonces, después cuando ya entro a estudiar periodismo en la Universidad de Chile, esa resistencia se organiza en lo que fue el gobierno también. Entonces, de alguna manera, esta rabia y contundente que tú dices, existe porque hubo un entorno sumamente opresivo que formó no solamente mi carácter, sino que formó también mis lecturas. O sea, todos escribíamos así en ese momento. Yo me siento muy cercana a Pedro Lemebel, Las yeguas del Apocalipsis, lo conocí, a Carmen Berenguer, y fueron autores que plasmaron en la poesía y en la escritura esa rabia. Okay. Porque no había otra alternativa, digamos. Entonces, esa es mi escuela. Y de esa escuela yo vengo. Por lo tanto, evidentemente, la escritura va a plasmar también esa necesidad de mi generación de sacarse la dictadura del cuerpo. Y sacarse la dictadura del cuerpo significaba sacarse los dictados de una sociedad militarizada, ultra religiosa, ultra conservadora, con todos los temas del cuerpo, la sexualidad, las mujeres, y opresiva. Entonces, es el dispositivo que yo ocupo para salir de esa opresión. Por lo tanto, sí va a responder a esa fuerza que tú dices. A ese momento histórico y a esa opresión, digamos, ¿no?
Sí, que fue también tomando otras formas, porque uno dice, bueno, ya, pero la dictadura se acabó el año 1990. Sí. Se acabó una parte, pero siguieron estando vigente un montón de fuerzas dentro de la sociedad chilena que sí seguían, digamos, siendo opresivas para personas como nosotros, que, bueno, yo soy comunicadora también y trabajé en medios que en su momento se opusieron también al régimen, ¿no? Entonces, conservé de alguna manera estos valores sin querer queriendo, porque también podría haberme de alguna manera acomodado a algún puesto de gobierno, ponte tú, ¿no? Claro. Más calladita, más. Pero más no, adaptada más adaptada. No fue así. Tampoco creo que sea ni malo ni bueno, simplemente fue como el camino que se fue armando para mí. Claro. Y eso también me instaló dentro de un tipo de poesía de mujeres, renueva también ciertos preceptos del feminismo, Sí. sobre todo en los países latinoamericanos que venimos también con esta lucha de sacarnos de encima los discursos coloniales o aquellas influencias que nos vienen del norte, que podrán ser muy buenas algunas y podrán ayudarnos mucho, pero en algún momento el habla se tiene que desprender y tiene que también hacerse cargo de su propia necesidad, qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que voy a decir, qué es lo que vine a decir. Ok, entiendo muy bien este contexto, este origen, de dónde parte esta rabia y todo este contexto de opresión, pero ¿en qué momento descubres que la poesía podría ser un camino de expresión para ti? Fíjate que con Pedro Lemebel, sin ir más lejos, o sea, yo siempre escribí de muy chica, por lo tanto, cuando yo entré a estudiar y a trabajar dentro del contexto del periodismo, siempre lo hice en prensa escrita, porque tenía la facilidad para escribir, lo hacía rápido, las palabras siempre me han fluido bien. No necesariamente poesía, sino periodismo. Escribía crónicas culturales, eso sí. Eso sí. Y en ese contexto, el año 90 y algo, conozco y empiezo a leer las crónicas de Pedro Lemebel, que por supuesto relataban toda la dictadura desde un lugar mucho más activo, porque yo era niña. Pedro venía de la generación que se había de manera adulta y joven opuesto al régimen. Por lo tanto, la escritura de Pedro, con todo el humor negro que tenía, con toda la denuncia que hacía y con toda la libertad que él instalaba en sus crónicas, a mí me mostró la posibilidad de que la escritura servía para algo. O sea, de que eso era lo que yo quería hacer. Fue como una revelación, fue así como, ¡ah! Me entretengo, genero conciencia y comunico lo que quiero comunicar. Y aparte me instalo como sujeto histórico, porque dentro también del feminismo, yo no lo tenía tan consciente, pero yo siento que las feministas, la gran lucha del feminismo, ha sido instalar a las mujeres como sujetos históricos, como sujetos con devenir histórico, que en ese momento era así como, claro, o sea, yo quiero decir esta voz, y Pedro, que era un cuerpo disidente, el primer escritor travesti de Chile, no el primer homosexual, pero sí el primer travesti, me mostró por dónde iba el camino. Te presenté como una poeta extraordinaria y me parece que este término no lo uso en una manera de ensalzarte como de una manera exagerada, sino en una literalidad real. Me parece que te sales de lo ordinario. Pero por otro lado me comentas, así escribíamos todos en Chile. ¿Sientes esta...? Bueno, no exactamente igual, sí, pero están marcados con ese, claro, con ese contexto, sí. ¿No? ¿Sí sientes una diferencia grande, digamos, por ejemplo, has tenido mucho contacto con México? En los escritores mexicanos, ¿sientes que se alejan de esa parte, digamos, más político-social? No, o sea, también es muy amplio, ¿no? O sea, aparte la literatura mexicana dentro del contexto latinoamericano siempre ha sido canónica, porque acá empezó todo. O sea, acá empezó la colonialidad de nuestro continente, fue una zona muy importante dentro de América Latina, de Abya Yala. Por lo tanto, el sur, nosotros, el cono sur, siempre ha recibido la influencia histórica de México, siempre, desde que yo tengo memoria. Televisión, cine, literatura, revolución, movimientos políticos, siempre ha sido así. Por lo tanto, es una pregunta como muy amplia. Hay diferencias, claro, yo creo que hay una lealtad al lenguaje que yo puedo ver en México y que en Chile también, por el hecho de
ser un país isla, chiquito, súper en el fin del mundo, porque después ya no hay nada, hasta la Antártida, el Océano Pacífico y la cordillera, o sea, con esa mentalidad de isla. Creo que el lenguaje tomó otras vertientes, también por el hecho del mestizaje, fueron distintos los mestizajes. Y yo me siento también muy mapuche, me siento muy intervenida en mí y en mi escritura y en mi lenguaje y en mi forma de narrar por la cultura mapuche. Entonces nuestro castellano va a ser diferente, siempre. Sí. Así como es diferente también al español o al castellano de Argentina, que estamos al lado, pero son mundos completamente diferentes, porque la inmigración también fue muy diferente. Nuestros procesos históricos han sido diferentes y a la vez han sido iguales y a la vez han sido muy influenciados porque el vínculo político y cultural Chile-México también tiene raíces históricas. O sea, todos los exiliados que han tenido que salir de Chile por muchas causas siempre han terminado acá, sí, por un motivo u otro, ¿no? Sí. Oye, ¿no crees que hay en México tal vez una condescendencia mayor ante nuestras tragedias políticas o nuestras, no sé, circunstancias a veces no tan favorables, como que pudiéramos ser menos aguerridos tal vez? No, yo los veo bastante aguerridos, sí, los veo bastante aguerridos con movimientos, o sea, existe Chiapas, o sea, ¿qué más, no? O sea, y el feminismo acá también ha tenido muchas voces muy diversas, muy fuertes, o sea, yo creo que esas comparaciones no son muy válidas porque son momentos distintos. Es más grande México, es más diverso, tiene otras... Más complejo tiene de vecino a Estados Unidos, o sea, es un problema, ¿no? Entonces, y los diálogos con el resto del mundo han sido diferentes también. Sí. Chile desde este aislamiento y México desde una centralidad imposible de eludir. Sí. ¿No? Me es muy difícil abordar tu obra sin acudir a tu libro. En la página 9 citas a Nietzsche. Me parece que tal vez es una cita irónica, pero me gustaría si tú me lo aclaras. Dice, las mujeres no tienen ideas, solo ilusiones. Es una ironía, me imagino, ¿no? ¿O estás de acuerdo con esa frase? Yo lo leí en algún momento, claro que está puesta ahí como ironía, también porque... es conocido, o sea, yo soy muy nietzschana, o sea, yo leía a Nietzsche mucho. Es que partamos por ahí porque siento que tú eres muy nietzschana en realidad. Soy nietzschana. Esto de filosofar a martillazos que tiene Leía Nietzsche, ¿no? Nietzsche, me marcó el existencialismo, plena dictadura. Sin embargo, en algún momento, y lo dicen todos mis escritores favoritos, tienes que matar al padre y tienes que matar al padre, a la figura de autoridad, sí, con la que te criaste. Para que te crecer formó. O para desarrollarte, ¿no? No sé para qué, pero tienes que matar al padre y yo eso lo ejecuto, lo llevo a la práctica. Sí. Entonces, se sabe, dentro también de las lecturas y de las personas que hemos leído a Nietzsche, sobre todo mujeres, se sabe que Nietzsche era un gran misógino. Es algo que es vox populi, digamos. También es un hombre de su tiempo. O sea, no es que uno podría decir ahora, ¡ay, que Nietzsche era misógino! Estamos hablando de principios de siglo en la Europa de ese momento. Era un hombre de su tiempo. Claro. Instaló las rupturas que pudo. Y por supuesto que quedaron zonas que no logró, digamos, superar, ¿no? Emancipar su pensamiento. Y la misoginia finalmente era algo que estaba impregnado en la historia. Y esa misoginia impregnada en la historia, yo la vi en esa frase. Y me hizo mucho sentido porque para el feminismo, para cierta rama del feminismo, el mundo de las ideas, el mundo de la cabeza, es completamente colonial en el sentido de que desconoce el sentipensar de los cuerpos mestizos y cómo el conocimiento se ha ido integrando a los cuerpos no blancos, siempre desde una integración que contempla todo el cuerpo. Cuando hablo de sentipensar, me estoy refiriendo a, por ejemplo, la teorización de Silvia Rivera Cusicanqui, que es una teórica boliviana, aymara, donde ella habla de esta forma diferente de sentir el mundo. Entonces pongo a Nietzsche a propósito ahí justamente porque me gusta esta diferencia del mundo de las ideas para los hombres, desconectados de la naturaleza, desconectados de su cuerpo y desconectados de lo real, y el mundo de los sentimientos o de las emociones, que sería privilegio de las mujeres en un contexto hoy donde esta desconexión del mundo de la naturaleza, el mundo sensible, nos ha llevado a la crisis ecológica en la cual estamos. Pero sí
hay por un lado como un enojo manifiesto en tu obra, ¿crees? Claro, cuando hablo de indigestión, a eso me refiero. O sea, hay un enojo que no se me puede quitar. Y quizás cuando se me quite no voy a escribir más, no sé. Hay gente que dice... Es un motor para ti ese impulso, ese enojo. Claro, porque me permite decir entonces qué es lo que quiero, nombrarlo, ¿no? Y por otro lado hay un claro sentido del humor también, ¿no? Sí, porque si no te enojas con humor lo pasas muy mal. Y en ese sentido también yo me siento un poco tributaria, heredera, continuadora o como quieras llamarlo, de la antipoesía, que yo creo que la antipoesía es una manera en que los poetas chilenos, encabezados por Nicanor Parra, los poetas populares, no los de élite, los poetas populares, sí, lograron poder narrar su tiempo sin ser la víctima y recuperar un poder para sí. Entonces el humor latinoamericano, el humor de nuestros pueblos, ha sido siempre una característica de las clases más oprimidas y una salida, una herramienta para escapar de esa victimización y poder reinstalar un discurso como diciendo, si no, o sea, antes que se ría otro de mí, me río yo. Claro. Y si yo tengo la capacidad de reírme de mi propia desgracia, ya no es tan desgracia. Ya tengo un control sobre eso, ya no me aplasta, ya no me destruye, ya lo nombro y genero una poesía con esto. Entonces Nicanor Parra, siglo XX ya, yo creo que también marcó, y no solamente me marcó a mí, porque fíjate que también marcó a Pedro. Yo leyendo entrevistas también de ellos, o sea, yo siento que Nicanor Parra establece un quiebre en la poesía chilena en los años 50, un quiebre popular. Muy importante, junto con Violeta Parra. Y esa antipoesía también trasunta a grandes escritores como Bolaño también. Bolaño es súper heredero de Parra. También. Sí, ahí yo creo que hay una marca que los escritores chilenos hemos sabido llevar con cierta, no sé si dignidad, pero lo hemos llevado. Oye, ¿te suena una vocación también por escandalizar al lector? ¿O no dirías me gusta escandalizar? A mí no me gusta escandalizar a nadie, lo que pasa es que la gente se escandaliza muy solita. Fácil. Y se escandaliza muy rápido. Ya. ¿Te parece que vayamos a la primera sesión de lectura? Vamos. Arrancamos contigo, si quieres. Ya, tengo que ponerme los lentes. Sí, claro, adelante. ¿Algún poema especial que quieras que lea? No, más bien lo que tú nos quieras Me compartir. tienes que prestar mi libro porque yo muy bien. no tengo libros. Bueno, voy a leer a propósito de Nicanor Parra, este poema que yo siento que es un poco chiste y un poco verdad, ¿no? Que se llama Poéticas de la Exclusión. Antipostales, a propósito del anti, poner todo anti también es una manera de manejar la energía, ¿no? Como un anticonjuro, una cosa así. Del Chile reciente. El baile de la exclusión. En este país, los chilenos excluyen a los mapuches y los mapuches excluyen a los chilenos, con toda la razón del mundo. Los ricos excluyen a los pobres y los pobres excluyen a los un poco menos pobres. Los escritores hombres excluyen a las escritoras mujeres se excluyen entre sí. Los inteligentes excluyen a los mediocres y los mediocres excluyen a los inteligentes. Las moderadas excluyen a las intensas y las muy intensas estamos acostumbradas a autoexcluirnos solitas. Las flacas excluyen a las gordas y las gordas excluyen a las flacas. A las demasiado lindas también hay que excluirlas. Los punkis excluyen a los hippies y los hippies excluyen a los metaleros. Los metaleros excluyen a los que escuchan reggaetón y los que escuchan reggaetón siempre se imponen. Los cocainómanos excluyen a los marihuaneros y los marihuaneros ni se enteran. Los veganos excluyen a los omnívoros excluyen a los animalistas y los animalistas excluyen a los antropocentrados. Los jóvenes excluyen a los viejos y a los niños. Los viejos en verdad a nadie importan y son los excluidos por excelencia. La sociedad capacitista excluye a las personas con diversidad funcional. El sistema de salud excluye a los enfermos. Los del puerto excluyen a los de la capital y los de la capital se pasan por la raja todo igual. Los del centro excluyen a los de la periferia y los de la periferia se las arreglan de lo más bien sin los del centro.
Los de la costa se ríen de los del interior y los del interior se cuidan de los de la costa. Los de las islas excluyen a los del continente y los del continente igual nomás viajan a las islas. Todos odian a los de la capital. Los de colegio particular menosprecian a los de liceo técnico industrial. Las universidades dictan posgrados en exclusión. Los profesionales repudian a los obreros. Los comunistas excluyen a los anarquistas porque son muy anarquistas. Y los anarquistas pasan de los comunistas. Las feministas excluyen por doquier. Las abolicionistas excluyen a las putas excluyen a las no tan putas. Las TERF excluyen a las trans, homosexuales y lesbianas excluyen a los heterosis. Los heterosis, por su parte, han excluido a todos los anteriores históricamente. Entre funadas también se excluyen. Las madres excluyen a las no madres y a las no madres las tiene sin cuidado. Porque son egoístas, ¿vio? Los volados excluyen a los borrachos y los borrachos excluyen a los abstemios. A los abstemios los excluyen de todas las fiestas. Los migrantes son excluidos porque sí y porque no. Todos creen que su ombligo es lo mejor del mundo. Nadie soporta su imagen en el espejo roto. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, esta parte que decías es un chiste, pero no real, tanto. ¿no? Viene, Claro, un chiste viene medio de una, real. Sí. de una crítica más que nada social, de que pones el ojo en donde Duele. En donde duele, ¿no? Y es ahí donde sí te vinculo mucho con Nietzsche, ¿no? Nietzsche finalmente tenía este ojo crítico para ir a descubrir lo podrido en lo socialmente sagrado, ¿no? En lo que se consideraba establecido por la sociedad y decir, güey, o sea, esto no, ¿no? Y, bueno, Nietzsche, y con una claridad, además, con unos argumentos muy sólidos. Se atrevió a matar a Dios. De entrada, ¿no? Entonces, entre muchas otras cosas, ¿no? A los trágicos y a todo lo establecido socialmente, ¿no? Entonces, por eso, sí, de pronto sí me parece que eres una nichana contemporánea y eso. Una nichana transvestida, no sé, pero no se lo diga a las feministas porque me van a odiar. Eli, ¿podríamos abundar un poquito en tu quehacer poético no literario? ¿Qué es lo que haces en ese sentido? Performance. Aquí, por ejemplo, tenemos trabajo fotográfico performático. No sé si se logre ver, pero voy a acercar un poquito aquí a la pantalla. No sé si a esta o a esta. Bueno, y tenías Ahí que mostrar estamos. justo la obra más polémica. Pero vamos a mostrar alguna otra, porque hay cosas muy... esta es más polémica Esa es más todavía. polémica todavía. Y sí. A ver, por ahí. Ok. Bueno, el performance surge cuando yo lanzo mi primer libro, Abyecta, que era un libro de poesía erótica con más rabia todavía de lo que hay aquí ahorita. Sí. Esta poesía a mí me exigía una actitud corporal. Es decir, yo no podía leer esa poesía en una mesita con vasitos de agua, con un señor sentado acá, otro señor sentado acá. Esa poesía me empezó a exigir, primero, estar parada, intervenir al público, usar el cuerpo para poder defenderme de alguna manera, porque lo que yo decía, o sea, cuando tú tiras una bomba para allá, la bomba va a traer una fuerza de reacción para acá. En igual intensidad, pero en sentido opuesto. Eso es algo que uno ya lo sabe. O sea, a mí me gusta tirar bombas, entonces ya sé cómo es la vaina, ¿no? Que hay un regreso. Entonces eso a mí me empezó a exigir una teatralidad, me empezó a exigir una actitud del cuerpo y empecé a trabajar un personaje dentro del performance que era así como una mujer borracha, que le importaba todo nada y que se le caía el vestido en un momento. Y en el contexto de la postdictadura era fantástico, porque nadie se había atrevido a hacer algo así, ¿sabes? Y era muy insolente también. Yo quería eran, ser insolente. digamos, funciones programadas, anunciadas, o eran actos espontáneos. De todo espontáneo, programado, donde fuera. Diferentes ¿no? O sea, maneras. diferentes contextos. Y justamente en uno de estos viajes a México, el primer viaje a México, cuando se publicó Abyecta acá,
un gran amigo mexicano, performero también, Pancho López, me dice, Eli, pero si lo que tú estás haciendo es performance. Y a mí la palabra me pareció fantástica, súper a la moda, súper in. Y dije, no te puedo creer. Y me empezó a invitar a festivales acá en México. Okay. Y estando yo en México, conozco también una escena bastante radical en los 90. Eso te iba a preguntar. De arte performativo, muy radical. Y yo quedo absolutamente sorprendida y anonadada con estas posibilidades del cuerpo que estos artistas de esa escena... ¿Recuerdas exponentes de esa época mexicanos? Ya había pasado la época de Jodorowsky, me imagino. Había pasado la época de Jodorowsky, pero estábamos en la época de la congelada de uva, por ejemplo, que ahora está en una polémica muy lamentable. Pero para mí, en ese momento, en los 90, esa obra fue importante. Y también yo conocí en ese mismo viaje a Regina José Galindo, lo mismo lo que hacían las feministas de acá, la Mari Bustamante, la Maruchelet. O sea, yo empecé a darme cuenta que acá había mucho rato que las mujeres venían trabajando lenguajes muy radicales con el cuerpo. Y yo dije, yo quiero hacer esto. Y ahí empecé también a radicalizar mi lenguaje performático y de alguna manera México me instala, y mis colegas mexicanos me instalan en el performance latinoamericano y ya quedo en el performance latinoamericano. ¿Eran actividades performáticas mezcladas con texto? Al principio sí, después ya no. Ok, puras imágenes. Después ya el texto es imposible que no esté. Entonces, cuando yo hago el trabajo, por ejemplo, con la Constitución Política de Chile, mi idea inicialmente era solo, no sé, mancillar el libro, ¿no? México me bautiza a mí como performera latinoamericana y eso fue muy importante y por esa razón tengo una escena acá también de colegas, personas que me conocen y puedo dar talleres y cosas que de repente en Chile también se agotan porque es más chico, porque también los procesos políticos han derivado a otras cosas, etcétera, etcétera. Sin embargo, como nada es para siempre, yo ahora estoy también estoy como entrando un poco al lenguaje del cine. El año 2003 hice una película que se llama igual que el libro, para los 50 años del golpe de Estado. Esta de Abyecta. Bueno, la del... El vertedero de la historia. Muy bien. Y me pasa con el cine, por un lado, después de 20 y tantos años de performance y de escena radical, también yo estoy un poco cansada de eso. Quiero sentirme con la libertad de poder entrar y salir de los lenguajes. Sí. No quiero ser esclava de un lenguaje. Yo creo que todo lo que yo he hecho en arte ha sido siempre una reflexión en torno a la libertad, que tiene que ver también con esto de haber nacido en un contexto de dictadura, donde la libertad estaba sumamente amenazada por todos lados. Entonces también me pasa con los lenguajes. Y por ejemplo, para mí, después del estallido social en Chile del 2019 y la pandemia, algo pasó, mi cuerpo cambió, yo cambié y ya no le hallo mucho sentido hacer un performance yo sola como cuerpo individual. Entonces me estoy dedicando a hacer performance grupales con los talleres, performance colectivas. Siento que por ahí va un poco pero fue un quiebre también. O sea, han habido varios quiebres que han generado distintos caminos y el último quiebre fue justamente la pandemia, que yo creo que no solamente fue un quiebre para mí, fue un quiebre para mucha gente. Para todo el mundo casi. Y que para todo el mundo, efectivamente, y que en el contexto chileno fue bastante grave porque se juntaron en un momento estallido social y pandemia. Okay. Entonces era un nivel de violencia que yo no había visto adultamente nunca y fue muy heavy, fue muy heavy. Eli, ¿has sentido alguna vez presión social por suavizar tu discurso para ser más legible dentro de ciertos círculos o lugares mediáticos? Siempre, pues. Sí, siempre, obvio. No solamente presión, o sea, es como, a ver, usted va a decir esto, entonces no va a salir. Usted no va a publicar esto, no la podemos contratar. Por eso, de alguna manera, mi camino ha sido independiente, porque sé que me van a censurar, pues. Hay censura, la sientes, sí. Claro que sí, porque nadie quiere que uno, así como le pasó a Nietzsche, volviendo a Nietzsche, yo creo que nadie quiere, o sea, la verdad no le gusta a nadie. Y esa zona de la verdad, porque la verdad tiene muchas zonas, ¿no? O sea, preferimos vivir engañados y... La zona luminosa, la verdad, le gusta a todo el mundo. La zona linda de las mujeres le gusta a todo el mundo. A todo el mundo le gusta que seas linda, femenina, amable, que hables bien, que seas educada. Pero a nadie le gusta una mujer enojada. A nadie le gusta una mujer que puede ver los abusos. A nadie le gusta alguien que te diga, mira, esta es la sociedad que estoy viendo.
¿no? Y como a nadie le gusta, pues entonces las personas que están en los poderes, no literarios tal vez, sino que en los poderes más establecidos, pues claro que no quieren verte ni cerca, pues, porque le vas a decir, de alguna manera te transformas en el niño que le dice al emperador que el traje nuevo no existe. Esa es la función política, creo yo, de mi poesía o de lo que yo elegí hacer. Entiendo que hay muchas otras funciones y ninguna es mejor que otra. Pero lo que yo elegí hacer, lo que a mí me banca hacer es esa, es decirle, mira, sabes que no hay traje nuevo, ridículo, no sé, ¿no? Y eso tiene un precio y tiene un grado de complejidad que a esta altura de la vida ya lo tengo más o menos, lo puedo manejar un poco, pero al principio sí me di de cabezazos contra la realidad. Un buen rato. Pues si quieres, con eso vamos concluyendo y vamos a una segunda etapa de lectura. Voy a leer yo un poema que tengo por aquí seleccionado y luego quisiera que me ayudaras a leer un segundo poema entre los dos. Bueno. Sí, para ver el contraste, porque me parece que contrastan bastante esos poemas. Primero voy a leer Que alguien libere a esos pájaros. Sí, tengo mi parte tierna también. Tu parte tierna. Y luego quiero leer otro entre los dos. Bueno. Y dice, que alguien libere a estos pájaros encerrados en mi pecho, que alguien los libere, que alguien haga algo, que alguien libere a estos pájaros que chocan por dentro en mi cabeza, que alguien libere los pájaros atados a mis pies, que alguien los libere, que alguien haga algo, que alguien libere a estos pobres pájaros dibujados en el papel mural, que alguien los libere, que alguien libere los pájaros que pican mi sexo, que alguien libere a los pobres miserables pájaros de todos los corrales, de todos los platos, de todos los comensales, del papel mural, de todas las habitaciones, del centro cóncavo, de todos los jarrones. Que alguien los libere, que alguien libere a estos pájaros que imagino negros, tristes, desesperados, hambrientos porque están atrapados. Yo sé que al contacto con la luz del sol se teñirán de colores, volverán a cantar sus cantos iluminados, estos pobres tristes pájaros. Y quiero contrastar con otro poemita que vamos a leer. Yo leo esta parte y tú lees esta segunda parte. Como quieras. Meteré mi dedo sodomita por tu culo de virgen casta. Lo meteré hasta el fondo, sin contemplación ni vaselina, con uñas, anillos y todo. Haré circulitos con él ahí dentro. Taladraré como un enanito violador mientras te retuerces de dolor. Y para terminar, te regalaré mi boca. Que sea esta la fuente donde descargues al fin la simiente tibia que se agolpa en tus íntimos conductos. Esta noche, mi amor, voy a ser tu hombre. Pues muchas gracias Eli. Aquí concluimos. Pues este programa esperemos que tenga larga vida y podamos volver a encontrarnos por ahí en un futuro en donde tu obra pues haya dado tal vez algunos giros, algunas revoluciones. Así espero yo también. Muchas gracias y bueno, ahí los invito a ver el programa. Muy bien. Chao.